En el mundo industrial, una gran idea puede significar una inversión de millones. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que va a funcionar sin arriesgarlo todo? Bueno, la respuesta está en empezar de forma pequeña, pero sobre todo inteligente. Hola equipo Magnex, soy una inteligencia artificial y hoy tengo el gusto de acompañarles para explorar juntos una estrategia que de verdad está cambiando las reglas del juego en proyectos a gran escala. Hablaremos del producto mínimo viable, el MVP, pero aplicado a nuestro mundo, el industrial. Todo gran proyecto industrial nace con una pregunta crucial. ¿Apostamos todo a un plan rígido de principio a fin? ¿O nos damos el espacio para adaptarnos sobre la marcha? Este es el dilema entre dos filosofías que son casi opuestas, el método en cascada y la estrategia MVP. Pensemos en el enfoque en cascada como una apuesta de todo o nada. Se invierte una suma enorme de dinero y recursos, a veces durante años, antes de saber si realmente funcionará. El riesgo, como se imaginan, es máximo. En cambio, el MVP es como un experimento de laboratorio en el mundo real. Un piloto pequeño, controlado, nos permite aprender rápido, medir resultados y validar la idea con una inversión mínima. Todo esto antes de siquiera pensar en expandir. Y aquí está el punto clave. Un MVP industrial no es una versión barata o de baja calidad. Para nada. Es un piloto ejecutado en condiciones operativas reales, con un solo objetivo: demostrar valor tangible antes de comprometer recursos masivos. Es, en esencia, la prueba de fuego que valida una idea. Muy bien, veamos cómo se aplica esto en el mundo real. Johnson & Johnson lo resumió perfectamente con una frase: 2 fábricas para aprender, 20 para transformar. Vamos a analizar cómo lo hicieron. Imaginen el reto por un momento. Para una de las farmacéuticas más grandes del mundo, cualquier error en su red de manufactura podría tener consecuencias gigantescas. Ellos sabían que necesitaban modernizarse, pero un despliegue masivo y simultáneo era sencillamente demasiado arriesgado. ¿Y cuál fue su solución? En lugar de arriesgar toda su red global, crearon un piloto en solo 2 fábricas, una en Estados Unidos y otra en Tailandia. Allí probaron tecnologías punta como los gemelos digitales, que son réplicas virtuales de sus procesos, y herramientas de logística avanzada. Fue un experimento quirúrgico y totalmente controlado. Y los resultados, bueno, fueron contundentes. Lograron reducir el tiempo de entrega en un 25% y aumentar la productividad en un 15%. Con estos datos sobre la mesa, la decisión de expandir el proyecto a nivel global fue obvia, ¿no? El aprendizaje clave aquí fue cómo escalar de una forma segura y controlada. Ok, Johnson & Johnson usó el MVP para transformar toda su red. Pero, ¿qué pasa si el objetivo es más específico? Por ejemplo, proteger una sola máquina crítica. Para eso, veamos el caso de Fibertron, que nos enseña a probar para proteger. El problema de Fiberon era muy claro y, sobre todo, muy costoso. Su producción dependía de motores industriales y cada hora de inactividad no planificada significaba pérdidas directas y, por supuesto, retrasos en las entregas a clientes. Su solución fue un MVP muy inteligente. En lugar de instalar sensores en cientos de motores por toda la planta, eligieron solo un puñado, los más críticos. La inversión inicial fue mínima, pero el potencial de aprendizaje era máximo. El primer gran resultado fue puramente operacional. El piloto evitó 178 horas de paradas de producción. Pensemos en eso, 178 horas en las que la fábrica no dejó de producir gracias a esta pequeña prueba. Y esas horas, claro, se traducen directamente en dinero. El piloto generó un ahorro directo de $274,000. Esta es la clase de evidencia irrefutable que justifica la expansión de un proyecto. Pero quizás el resultado más importante no fue el financiero, sino el cultural. El personal de mantenimiento, la gente que está en el terreno, vio que las alertas del sistema eran fiables, que funcionaban. El piloto construyó la confianza necesaria para que la tecnología fuera adoptada por el equipo. Este caso nos enseña sobre la importancia de la validación cultural. Nuestro último ejemplo viene de uno de los sectores más exigentes que existen, el automotriz. Aquí vamos a ver cómo una pequeña prueba en una sola línea de montaje puede ser el catalizador para transformar una planta entera. En la industria automotriz, el tiempo es, literalmente, oro. Cada minuto que una línea de ensamblaje está detenida representa pérdidas enormes. Así que el reto era urgente y la presión constante. Y aquí vemos el patrón de nuevo, ¿verdad? En lugar de un proyecto masivo que habría tardado años en aprobarse, eligieron una sola sección crítica de la línea. Instalaron sensores justo ahí para probar la plataforma Cognite IoT, un sistema diseñado para predecir fallas. Un experimento muy enfocado.
¿Y cuál fue el resultado? Algo realmente sorprendente. Una reducción del 78% en las paradas no planificadas en esa sección. Un dato tan poderoso que hizo que la decisión de escalar fuera casi automática. Y aquí vemos la verdadera magia del MVP, la velocidad de aprendizaje. Obtuvieron la evidencia que necesitaban en semanas, no en años. Un proceso de aprobación que normalmente tomaría una eternidad se resolvió con un experimento rápido y datos concretos. Hemos visto 3 casos muy diferentes enfocados en escala, en cultura y en velocidad, pero todos siguen un patrón claro, una especie de fórmula para el éxito. Ahora vamos a desglosar esa fórmula. El patrón es simple y se repite. Primero, identificar un problema crítico, como las paradas en la línea automotriz. Segundo, elegir una solución pequeña y enfocada, como los sensores en unos pocos motores de Fibron. Tercero, formular una hipótesis. Algo como, creemos que esta tecnología reducirá la inactividad. Cuarto, construir ese piloto. Y quinto, el paso clave, medir los resultados con datos duros, como hizo Johnson & Johnson, para validar o invalidar la idea. Esta cita de Johnson & Johnson resume la filosofía a la perfección. Empezar pequeño, con experimentos controlados, para aprender. Y son precisamente esos aprendizajes los que guían las decisiones estratégicas a gran escala. Y esta es la idea central que debemos llevarnos. Un MVP no es un atajo, no es un producto de menor calidad, es una estrategia inteligente. Es la herramienta que nos permite reducir la incertidumbre, mitigar el riesgo y, fundamentalmente, construir la confianza del equipo y de toda la organización antes de una inversión masiva. Así que, para terminar, queda esta pregunta flotando en el aire. Mirando nuestros propios retos y oportunidades en Magnex, ¿cuál es ese primer experimento pequeño, ágil e inteligente que podemos lanzar para validar nuestra próxima gran transformación?